Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Johnny Zelaya, pastor maestro de la Iglesia de Dios, Fe y Gracia, Barrio Dolores, Chinameca, Departamento de San Miguel, El Salvador. Para mí es un privilegio poder continuar nuestro estudio en nuestro instituto sobre la materia, la guerra espiritual o la batalla espiritual. En esta oportunidad vamos a ver la lección 5, parte 2. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta preciosa tarde, gracias le damos por el privilegio que nos concede de poder estar aquí reunidos en esta mesa virtual para seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das y también por aquellos estudiantes que no se han conectado. Te pido que bendiga sus vidas y que ellos puedan agregarse a la clase. Gracias, Padre. Dirígenos, danos iluminación, que tu gracia nos acompañe en esta reunión. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estamos tocando en esta oportunidad el yelmo de la salvación, ¿verdad? Estamos hablando de la certeza de la salvación. El propósito del yelmo, dijimos, era proteger la cabeza en la batalla. Y el yelmo es confortante. Si no estamos protegidos, podemos ser derrotados en nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar el yelmo. Y hemos estado viendo, hermanos, en esta oportunidad, por qué la gente no tiene la certeza absoluta de la salvación eterna. Hemos estado tocando este punto importantísimo, hermano, y hemos explicado los primeros 4 puntos. Número 1, el punto número 1. Vamos a ver, hermanos, punto 1. Aquí está el punto 1. Ellos no son realmente salvos. Cuando una persona duda de la salvación, es porque realmente no es salvo, ¿verdad? Terrible, ya lo explicamos. Número 2, se guían por sus sentimientos en vez de la fe en las promesas de Dios. ¿Ya? Se guían por sus sentimientos en vez de por fe en las promesas de Dios. ¿Verdad? Hermanos, no nos podemos guiar por sentimientos, es por fe en las promesas de Dios. Tres, tres. Buscan la certeza en su andar y en sus obras en vez de confiar en la obra acabada de Cristo. Este punto es bien interesante, miren, ¿verdad? Eh, si ustedes ven, hermanos, los corintios eran creyentes y eran creyentes carnales. Y Pablo no cuestionó la salvación de ellos, cuestionó su carnalidad, ¿verdad? Su carnalidad. 4, sucumben a los dardos del diablo. Miren cómo dice, hermano. Sucumben a los dardos del diablo, dudando de la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó con Eva. Dudó de lo que Dios le había dicho, ¿verdad? ¿Verdad? Dudó, hermano. Muy bien. Sí, hermanos, ¿es posible dudar de nuestra salvación y todavía ser salvo? Sí, es posible. ¿Entiende? Acuérdese del pasaje de San Juan 5:24. De cierto os digo. Miren cómo dice el pasaje. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si alguien está dudando de la salvación, este pasaje nos enseña que somos salvos. Dice, de cierto. En el griego quiere decir amén, amén, amén. O sea que significa que es verdad, ¿verdad? Esta es una doble afirmación.
O sea que cuando Jesucristo dice algo, Él está diciendo la verdad que Él dijo. Por eso dice, el que oye mi palabra. ¿Usted ha escuchado la palabra de Dios? Bien, si la ha escuchado y dice, y cree al que me envió. ¿Usted cree lo que el Padre dice acerca del Hijo? Que Jesucristo murió por sus pecados y resucitó al tercer día y que usted debe de confiar en Él solamente para tener vida eterna. Mire, dice, y cree al que me envió. Tiene vida eterna. Esta es la primera promesa. Usted no sé si usted cree eso. ¿Quién está diciendo que tiene vida eterna? Jesucristo. ¿Podrá mentir Jesucristo? No, no, hermano. Y dice, y además, ¿qué más dice? Y no vendrá a condenación. Esta es la segunda promesa. O sea que nunca tenemos que tener temor de ser condenados. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Él no puede mentir, ¿entiende? Y dice, y ya más ha pasado de muerte a vida. La palabra pasado está en el tiempo perfecto. ¿Qué significa eso? Que en el momento en el que usted ha creído, usted ha pasado de muerte a vida. ¿Ya? Una vez para siempre. Ya no se puede pasar de vida a muerte, hermano. No, ya no se puede pasar a eso. De vida a muerte. No, ya no. ¿Verdad? Entonces, hermanos, cuando hablamos de muerte aquí, ha pasado de muerte a vida, está hablando de muerte espiritual. ¿Y qué tipo de vida también está hablando aquí en la Biblia? Está hablando de vida espiritual eterna. Y eso sucede cuando creemos, ¿verdad? Cuando creemos. Muy bien. ¿Qué más vemos en el pasaje? 5. ¿Por qué la gente no tiene certeza absoluta de la salvación eterna? 5. Ojalá que ustedes ocupen el folleto, hermano. Viven una vida una prolongada carnalidad y no crecen espiritualmente. Viven en una prolongada carnalidad y no crecen espiritualmente. Segunda de Pedro 1. Vamos a leer, hermano. Mire, hermano, yo creo que esto pasa en la vida de las personas. Orgullo, voluntad propia, egolatría, autocompasión, indulgente, autojusticia, inseguro. Esto sucede en las personas, en los creyentes a veces. Pero vamos a ver qué dice Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que los llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, vamos a analizar este pasaje. Póngale atención. ¿A quién está escribiendo Pedro? Bueno, está escribiendo a creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Por esto, mire.
porque Pedro dice que ellos alcanzaron una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bien, habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Ya? Los incrédulos no han alcanzado eso, hermano. No han hecho lo mismo los incrédulos. ¿Ya? ¿Qué más? Dice el pasaje en el verso 4. Dice que tenían preciosas y grandísimas promesas. Los incrédulos no tienen promesas, hermano. ¿Ya? Bien, en el verso 4 también dice que eran participantes de la naturaleza. Vamos a poner aquí para que me vean. Eran participantes de la naturaleza divina. Mire, hermano, los incrédulos no tienen esto. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Habían huido de la corrupción que hay en el mundo. Entonces eran creyentes, hermano. ¿Ya? Los incrédulos no han huido de la corrupción que hay en el mundo. Ellos se mantienen ahí. ¿Ya? Pero había un problema. El problema es que no tenían fruto. Dice, estar ociosos ni sin fruto. Había este problema en estos creyentes. ¿Me entiendes? Dios quería que fueran fructíferos. Y Dios desea esto para los creyentes. Los incrédulos no pueden ser fructíferos. Ahora, pero si están así, que no dan fruto, pueden llegar a también a olvidar, mire cómo dice aquí, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, pueden llegar al punto de olvidar que han sido purificados de sus antiguos pecados. Entonces, hago una pregunta. Si nosotros vemos todo este análisis y si lo pudiéramos hacer más minucioso, pero por el tiempo no nos ajusta, estaba cuestionando Pedro la salvación de estos creyentes. No, hermano, no. Porque en el versículo 10, quiero que vean una cosa en el versículo 10, ¿cómo le llama? Bien, hermanos. Por lo cual, hermanos, mire, ¿cómo le llaman en el versículo 10? ¿Ya? Y en el versículo 11 los anima acerca de los galardones. Dice que le será otorgada, mire, generosamente en el reino eterno. ¿Ya? Bendición, bendición al reino eterno, amplia y generosa entrada en el reino eterno. O sea, van a tener galardones, les está motivando acerca de los galardones. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, eh, digamos que alguien fue salvo hace 8 años, pero este creyente no fue establecido en la sana doctrina, o sea, no ha crecido. Y luego va a la universidad y comienza a escuchar falsa enseñanza y está viviendo en carnalidad. Es posible que él pueda perder la certeza de la salvación. No la salvación, sino la seguridad pues, de la salvación. O sea, la certeza, perdón. Él no pierde la seguridad de su salvación, pero puede perder la certeza de su salvación. Entonces es lo que Pedro está diciendo en los versículos. Ellos eran salvos, pero habían perdido la certeza de la salvación. Ellos vivían mal, pues, la vida cristiana, estaban viviendo mal la vida cristiana. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué podemos hacer con estos creyentes así? Bueno, hay que predicarles de nuevo el evangelio. ¿Por qué? Porque si son salvos, eso es lo que necesitan oír ellos. Y si no son salvos, también eso es lo que necesitan oír ellos. Y aquí es donde yo empezaría. Yo no le diría, bueno, yo sé que tú eres salvo ¿por qué, hermano? Bueno, si una persona no sabe si ella no es salva, ¿cómo voy a saberlo yo, verdad?
Así que les predico el evangelio. Hay que predicarles el evangelio. A veces, hermanos, ellos dicen, eso es lo que yo creí cuando era un niño. Pero después me desvié de la verdad. Me desvié de la verdad. Vamos a ver Santiago. Busquen Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Vamos a ver Santiago 5, 19 y 20. Hermana Sonia nos va a leer Santiago 5, 19 y 20. Sí, hermano. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bien. ¿A quién se dirige Santiago en el versículo 19? Ahí dice, a los hermanos, a los creyentes, ¿verdad? ¿Puede un verdadero creyente extraviarse de la verdad? Sí, eso dice la Biblia. ¿Son salvos? Sí. ¿Se extraviaron de la verdad? Sí. ¿Qué debemos hacer con los creyentes que se extravían de la verdad? Hacerles volver a la verdad para que estén en comunión con el Señor otra vez. Cuando ellos estén otra vez en comunión con el Señor, Él les va a perdonar y va a cubrir multitud de pecados. Les los va a limpiar, pues, ¿ya? Paternalmente, porque son creyentes, posicionalmente ya fueron perdonados, pero paternalmente para que regresen a la comunión con Dios. ¿Por qué la gente no tiene certeza absoluta de la salvación eterna? Bueno, veámoslo. ¿Por qué? 6. ¿Por qué, hermano? Piensan que deben saber la fecha o el momento exacto de su salvación. Segunda Timoteo 1:12. Vuelvo a repetir. Piensan que deben saber la fecha o el momento exacto de su salvación. A veces la gente sabe la fecha exacta de cuándo fueron salvos. Dicen miércoles 3 de agosto de 2005 a las 2 de la tarde. Yo creí en Jesucristo. O sea, saben exactamente la fecha y la hora, pero hay otras personas que no saben exactamente. Quizás crecieron en un hogar cristiano y oyeron el evangelio muchas veces, pero no saben el día exacto. Tampoco saben el lugar exacto. Alguien puede decir, yo estaba en la iglesia escuchando al predicador y ahí, sentado en las bancas, fui salvo. Otro puede decir, a mí no me pasó así. Yo fui muchas veces a la iglesia y escuché el evangelio, pero no lo entendí. Alguien me dio un folleto evangelístico y lo llevé a mi casa. Cuando estaba sentado en el inodoro, lo estaba leyendo y lo entendí. Y ahí puse mi fe en Cristo, mientras estaba sentado en el inodoro. ¿Es salva esa persona? Sí. No importa dónde, ni tampoco importa la fecha. Yo, Juan José, no sé la fecha exacta de mi salvación. Solo recuerdo que fue alrededor del mes de agosto del año 80. ¿Ya? Muy bien. Entonces, segunda Timoteo 1:12, ¿qué dice? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, ¿qué dice aquí la Biblia? Dice, yo sé cuándo he creído o dice, yo sé a quién he creído. ¿Qué dicen ustedes? Miren, vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia aquí? Dice, yo sé a quién he creído, hablando de una persona. ¿Ya? Necesitamos ser muy claros en nuestra predicación para que la gente no piense que tienen que saber la fecha exacta. ¿Ya? ¿Cómo podemos saber que una persona es salva? Bueno, hacemos preguntas para determinar qué es lo que ellos entienden realmente. Preguntas como, ¿sabes con toda seguridad que vas a ir al cielo cuando mueras? Y si la persona dice, sí, yo sé que voy a ir al cielo, entonces salva. Si la persona dice sin preguntarle por qué,
¿Qué debes hacer para ir al cielo? ¿Por cuánto tiempo eres salvo hasta que pecas? No, hermano. Puedes perder la salvación o estás seguro eternamente. Hermano, si en tu iglesia la gente no pasa al frente, no hace una oración, no levanta la mano, ¿cómo sabes que son salvos? Mire, hermano, lo que la gente quiere saber. La gente quiere saber que si son salvos, si levantaron la mano, si hicieron la oración del pecador. ¿Cómo debe ser nuestra respuesta? Hermano, si ellos pasan al frente, hacen la oración del pecador, levantan la mano, ¿cómo sabes que ellos realmente, verdaderamente son salvos? Hermano, lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio, invitar a la gente que crea. Y si ellos salvos, y si ellos se salvan, gloria al Señor. Es posible que no lo sepamos, pero podemos decir algo como esto: en el cielo hay gozo, tú estás regocijándote, y si quieres que nosotros también nos regocijemos, ven con nosotros y dinos, ¿verdad? Bien. Punto, entonces dice, piensan que deben saber la fecha o el momento exacto de su salvación. 7. Son presa de falsa enseñanza, lo que causa confusión. O sea que hay gente que es salva y llega a ser confundida por la falsa enseñanza. En Gálatas 3 vemos que los Gálatas, debido a la falsa enseñanza, estaban alejándose de la gracia. Vamos a ver 3:1. Por favor, Sonia, 3:1. ¿Cómo le llama Pablo a los hermanos? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Muy bien. Pablo le llama insensatos. Aquí en esta versión, torpes. ¿Vea? ¿Es posible que un creyente sea necio? ¿Torpe? Sí. Los creyentes gálatas estaban escuchando falsa enseñanza. ¿Qué clase de enseñanza estaban escuchando? Les voy a decir, hermano, mire, estaban escuchando legalismo, que necesitaban guardar la ley para la justificación y para la santificación. Entonces, cuando nosotros somos engañados, somos presa de la falsa enseñanza y eso causa confusión, hermanos, este, se puede perder la certeza de la salvación. ¿Ya? Ustedes han olvidado la cruz, les dice Pablo. A ustedes ante quien Jesucristo ha sido presentado tan claramente. ¿Me entiende? Él los enfoca en el Evangelio. Vamos a 2 Corintios 11, 3 y 4, hermana Sonia. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Aquí estamos viendo la batalla espiritual y aquí estamos viendo lo que Satanás quiere hacernos a los creyentes. Según el versículo 3, ¿qué es lo que Satanás les quiere hacer a los creyentes? Mire, quiere corromper sus pensamientos. ¿Me entiende? Los pensamientos los quiere desviar. ¿De qué los quiere desviar? De la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo hace esto Satanás? Verso 4. Lo hace, póngame bien,
lo hace, hermanos, por medio de la falsa enseñanza de otro evangelio. ¿Entienden? Otro evangelio diferente del que ya habían recibido. Pablo les dice a estos creyentes corintios que en lugar de rechazar a estos falsos maestros, los estaban tolerando. ¿No es cierto que muchas veces los creyentes toleran a los falsos maestros? Y al hacerlo pueden empezar a cuestionar el evangelio que ya habían creído. Y su certeza de la salvación puede verse dañada. 8. Rechazan la doctrina bíblica de la seguridad eterna y la cambian por la falsa enseñanza de la perseverancia de los santos. Vuelvo a repetir, 8. ¿Por qué la gente no tiene certeza absoluta de la salvación eterna? Porque rechazan la doctrina bíblica de la seguridad eterna y la cambian por la falsa enseñanza y la perseverancia de los santos. Juan 10, 30, 27 al 30. Hermanos, fíjense bien algo aquí que bien interesante. ¿Cuántas iglesias han escuchado ustedes que rechazan la doctrina bíblica de la seguridad eterna? Bueno, voy a leer un pasaje que habla de la seguridad eterna. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Observe lo que dice el pasaje. Verso 28. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. ¿Ven cómo dice el pasaje, hermano? Ni nadie podrá arrebatarlas de la mano de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Muy bien. ¿Qué les parece el pasaje? Hermanos, hay un montón de predicadores, voy a decir nombres, no sé si me van a criticar por lo que voy a decir, pero hay muchos predicadores como John MacArthur, que acaba de morir, John Piper, acaba de morir, no, perdón, Sproul murió no hace mucho, Paul Washer es un predicador también. Todos estos predicadores son buenísimos, hermanos, yo los he escuchado y no dudo de la salvación de ellos, pero tienen una enseñanza que afecta mucho a muchos creyentes. ¿Vea? Muchos creyentes dicen, antes sabían que eran salvos, ahora no lo sé, dicen. ¿Saben por qué? Por la falsa enseñanza de la perseverancia de los santos. La Biblia enseña que cuando somos salvos por la fe sola en Cristo solamente, somos salvos para siempre, independientemente si somos creyentes carnales o creyentes espirituales. Pero la perseverancia de los santos enseña que a menos que vivan una vida espiritual, nunca fueron salvos. Y esto socava la certeza de la salvación. Hermanos, no es una sorpresa que el calvinismo y el arminianismo no son realmente diferentes en este punto. El arminianismo enseña que si usted no persevera hasta el fin, usted puede perder la salvación. El calvinismo enseña que si usted no persevera en la fe, nunca fue salvo. En ambos casos, solo hasta el fin de la vida se puede saber con seguridad que se es salvo. ¿Verdad? Entonces tienen esta similitud. Entonces, cuando puede uno estar seguro de que va a ir al cielo, según las enseñanzas, hasta que la persona muere. ¿Vea? Bien. ¿Cuáles son algunos de los textos que usan como prueba los que niegan la seguridad eterna y la reemplazan por la idea reformada de la perseverancia de los santos? Bueno, primero vamos a ver el propósito de Primera de Juan. Hermanos, algunos creen que Primera de Juan involucra, si ustedes no lo han estudiado, este libro es uno de los más difíciles de estudiar, pero involucra una serie de pruebas de la salvación.
Esto es lo que cree John MacArthur, John Piper, Sproul y otros. Ellos enseñan en Primera Juan que en Primera Juan contiene una serie de pruebas para determinar si verdaderamente eres salvo. ¿Oyeron? ¿Oyeron, hermano, lo que estoy diciendo? Hacen preguntas como, ¿usted tiene gozo en la comunión con Dios? ¿Es usted sensible al pecado en su vida? ¿Usted obedece a las escrituras? ¿Usted rechaza este mundo malo? ¿Está usted esperando el regreso de Cristo? ¿Hay un patrón de disminución del pecado en su vida? ¿Ama a los otros creyentes? ¿Usted recibe respuesta a sus oraciones? ¿Usted experimenta el ministerio del Espíritu Santo? ¿Ha sufrido por la fe? Si su respuesta es no, entonces usted no es salvo. Así dicen ellos. Hermanos, ¿cuál es el propósito de Primera Juan? Bueno, antes de decir esto, hermanos, bueno, ustedes ven aquí lo que dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, qué tremendo lo que dice aquí el pasaje. Eh, Ahora, ¿cuál es digamos así, el propósito de Primera Juan? Es, aquí está el propósito, mira, aquí está el propósito, tener comunión, ¿ya? Con el Padre, con su Hijo y con la iglesia, con nosotros. Ese es el propósito, ¿ya? Bien, observen, este es el mensaje que hemos oído de Él, o anunciamos, Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Aquí no está hablando Juan de la salvación, está hablando de la comunión. ¿Ya? Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Podemos confesar nuestros pecados, hermano. Tenemos un abogado, ¿verdad? Muy bien. Primera Juan 3. Vaya, entonces veamos, hermanos, este punto que estamos tocando, ¿verdad? Eh, Veamos este punto que estamos tocando. Y ustedes observan, Primera Juan 3, les está preguntando a los hermanos si son salvos. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Me entienden? Entonces, Él está escribiendo a ellos acerca de la comunión. Lo hemos estado viendo, ¿verdad? Lo hemos visto en el versículo del 1 al 7. ¿Cuál es la palabra que encontramos en el versículo 6? Comunión. Del 1 al 7. ¿Verdad? ¿Cuál es el capítulo 1? ¿Cuál es la palabra que vemos en el versículo 7?
comunión, ¿verdad? ¿A quiénes le está escribiendo el apóstol Juan? A creyentes. ¿De qué está escribiendo Juan? ¿Acerca de cómo somos salvos? No, está escribiendo acerca de cómo podemos tener comunión, comunión, ¿entiendes? La audiencia previa de Juan es principalmente incrédulo en el libro de Juan, sí, usted va al Evangelio, pero estas cosas han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida. Pero primera Juan no, hermano. El uso de la palabra creer en Juan 99 veces. El uso de la palabra permanecer en primera Juan 21 veces. El uso de creer en primera Juan 6 veces. Observen, hermano, lo que está enfatizando el apóstol Juan en la primera carta del apóstol Juan. ¿Por qué? Porque mientras que el libro de Juan está diseñado primeramente para que los incrédulos crean en Jesucristo y reciban la vida eterna, la carta de primera Juan está diseñada para que los creyentes aprendan cómo caminar y tener comunión con Jesucristo por medio de permanecer en una dependencia rendida a Él. ¿Verdad? Muy bien. Es interesante notar estas cosas que hemos hablado, hermano. ¿Verdad? Muy bien. Observen permanecer en primera Juan. 2.6, 2.10, 2.14, 2.17, 2.19, 2.24, 2.27, 2.28. Primera Juan 3.6, 14, 15, 17, 24. Mire, permanecer. Primera Juan 4.12, 13, 15, 16. Miren San Juan 15, 4 al 5. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Ahí tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando Jesús dijo estas palabras, estaba hablando con creyentes o con incrédulos. Con creyentes. Judas ya no estaba allí. Él salió en el capítulo 13. Judas no era salvo. Ya lo había traicionado. Así que Jesús estaba hablando a creyentes de permanecer en él para llevar fruto, no para ser salvo. ¿Ya? ¿Cuáles son algunos de los textos que usan como prueba los que niegan la seguridad eterna y la reemplazan por la idea reformada de la perseverancia de los santos? Aquí está un texto bien difícil, miren, hermano. Este es un pasaje que algunos maestros usan implicando que debemos examinar nuestras vidas para saber si somos salvos o no. Ellos enseñan que el apóstol Pablo está desafiando a estas personas a examinarse a sí mismas para determinar si son salvas o no. Quiero que el hermano Márquez me lo lea este pasaje. Sí, segunda de Corintios 13:15. Uh -huh. 13:5, perdón. Leo. Léalo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Muy bien, gracias. Hay algunos que creen que si uno es salvo de verdad, entonces uno va a perseverar en la fe, en una vida piadosa, o va a ser fructífero todos los días de su vida. Ahora, esto es lo que Pablo está diciendo en el versículo 5, hermano. Él tenía algunas dudas de si ellos eran salvos o no. Y esto es lo que algunos quieren que nosotros creamos. Pero cuando estudiamos las escrituras, ¿cuáles son las 4 cosas que debemos recordar? Si ustedes se acuerdan, hermano. ¿Cuáles son las 4 cosas que debemos de recordar? Bueno, 1, contexto. 2, contenido. 3, comparar. Y 4, concluir.
¿Ya? Ese es algo bien, las 4C del estudio bíblico. ¿Ya? Tenemos que ser como los creyentes de Berea. Hay que estudiar y determinar por nosotros mismos si las cosas son así. Veamos entonces el contexto de, de este pasaje. ¿Vea? Primero, el contexto, el contenido, comparar, concluir. Acuérdense de las 4C del estudio bíblico para poder interpretar un pasaje tan difícil como este. ¿Vea? Bien, vamos a ver el contexto. Veamos el contexto. ¿A quién les está escribiendo Pablo en esta carta? Bueno, aquí en Primera Corintios 1, verso 1 y 2, ¿a quién les escribe? Bueno, veámoslo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bueno, si hacemos un análisis, ¿a quién le está escribiendo Pablo en esta carta? Estamos hablando de Primera Corintios, a creyentes, sí. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ahí dice santificados. Sí, santificados en Cristo. ¿Ya? Muy bien. Santificados en Cristo. Bien, eran creyentes. También les dice llamados a ser santos. Miren, llamados a ser santos. Muy bien. En el griego no se incluye la expresión hacer, sino que dice llamados santos en el griego. Muy bien. Vamos a 1 Corintios. Ahí está. Entonces estamos hablando que le escribe a creyentes. ¿Ya? Bien, hoy vamos al 2:1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra y sabiduría. Muy bien. ¿Cómo le llama? Hermanos. 2:1. ¿Eran creyentes? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Hermanos. Muy bien. 1 Corintios 3:1. Estamos en el contexto, hermano. De manera que hermanos, ¿verdad? Bien. Eran creyentes. Que le llama hermanos. Muy bien. Miren el contexto. Estaban en Cristo. Eran salvos. 1 Corintios 6:11. ¿Qué dice? Fueron lavados. Eran creyentes. Han sido lavados. Han sido santificados. Han sido justificados. Hermanos, eran creyentes. Muy bien. Vamos ahora al 6:18 al 20. ¿Qué dice Pablo? Que el cuerpo de ellos era templo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Eran creyentes. Entonces, sí, huyan de la fornicación. ¿Verdad? Eran creyentes salvados. Muy bien. 1 Corintios 12:12. Bueno, 12:13, aquí está equivocadito el pasaje. 12:13. Dice, porque por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Les está diciendo a los corintios, hermanos. ¿Ya? No algunos fueron bautizados en el espíritu, no algunos fueron colocados en el cuerpo de Cristo. Aquí dice que todos, miren, a todos, ¿ve? Todos fueron bautizados, ¿ve? Todos, ¿ve? ¿Me entienden? Eran creyentes. Lo dice la Biblia. 15:11.
Porque sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea que eran salvos. Sí, eran salvos. ¿Cómo lo sabemos? Habían creído. Habían creído. Bien. 15:58. Así que hermanos, ¿eran salvos, hermanos? Sí. Les llama hermanos míos amados. Mira, hermano, muy bien. Ahora, les hago una pregunta. En todos estos pasajes que les he mencionado de la primera carta, ¿estaba Pablo cuestionando su salvación? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Díganmelo ustedes. ¿Estaba cuestionando Pablo la salvación de ellos? No, pastor, en lo absoluto, no estaba cuestionando nada. Estaba No. afirmando que eran creyentes por lo Sí, que dice el contexto. correcto. Vaya. Mire, mire cómo estamos. Hoy vamos con 2 Corintios. Vamos a ver. 2 Corintios 1, del 1 al 4. Bueno, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a todos los santos, mire, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a todos los santos que están, todos los santos que están en toda Acaya, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bien, está hablándole a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Eran creyentes, hermanos? Sí. ¿Sigue Pablo diciendo que eran salvos? Sí, porque eran creyentes. Le está escribiendo a la iglesia. 2 Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Son salvos estos corintios, hermanos? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ahí dice que van a estar presentes al Señor. Van a estar presentes en el tribunal. ¿Vea? O sea, son salvos, sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque sabían a dónde iban después de la muerte. Ausentes del cuerpo, les dice él, presentes al Señor. ¿Entiende? Él les está diciendo eso. En 2 Corintios 5:10 dice que es necesario que todos nos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros. Mire, ¿son salvos? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque van a estar en el tribunal de Cristo. Van a estar en el tribunal. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y hay que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, les llama amados. ¿Eran creyentes? Sí, eran creyentes, hermano. 2 Corintios 8:1. Ya vamos a llegar al pasaje que quiero llegar. Hermanos, o sabemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Les llama hermano, le sigue diciendo hermano. No está cuestionando su salvación. Ahora, con todos los versículos que nos dicen que ellos son creyentes, que son salvos, que van a ir al cielo, ¿creen ustedes que al final de la carta Pablo está dudando de su salvación? Pero les voy a decir una cosa, así es como la mayoría de las personas interpretan 2 Corintios 15:3. ¿Y por qué es esto? Por no mantener en mente el contexto. Ahora vamos al contenido. Vamos al contenido. 2 Corintios 13:1 al 5. Léalo, hermano Márquez, otra vez. Este pasaje. Sí, leo. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para vosotros, sino que es poderoso en vosotros.
Muy bien. Hermanos, si usted empieza a analizar conmigo, ¿de qué trata el capítulo 10 al 13 de esta carta? Si alguien va atrás de estos capítulos, del 13, del 10 al 13, Sí, adiós. Pablo, Pablo, fíjense bien, Pablo, vamos a ver, Pablo, hermanos, está tratando, Pablo está defendiendo su apostolado por los falsos maestros que están diciendo a los creyentes corintios que él no es un apóstol verdadero. ¿Oyeron? Y que lo escucharán, que Pablo no tiene el título de apóstol, que no tiene las credenciales de apóstol. En estos tres capítulos, 10, 11, 12, 13, Pablo está defendiendo su ministerio. Y son los mayores capítulos donde él desafía a sus oponentes. Vamos al 10, quiero ver si está este versículo aquí. Aquí está. 10, 1 al 6. Vamos a ver, hermana Sonia, me lo lee. 2 Corintios 10, 1 al 6. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bien, los falsos apóstoles, o sea, hermanos, ¿de qué estaban acusando a Pablo? De que Pablo andaba según la carne. Si ustedes ven aquí, ¿ya? Ahí dice esto, lo que está subrayado, que andaba según la carne. Bien, ahora, en el 17, hermano Márquez, léame 10, del 7 al 10. Leo. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no padezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Qué estaban tratando de decir los falsos apóstoles? Que Pablo era un apóstol falso. Ustedes leen el 2.18, creo que no está aquí. ¿Alguien me puede leer ahí el 2.18? El 10.18. Siempre del capítulo 10, verso 18. Mano Walter, lo lee. Sí lo tengo cerca. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Muy bien, ellos estaban alabando a sí mismos, ¿verdad? Bien, ahora, el 11, 13 al 15, porque estos son, él dice, Pablo defendiendo estaba defendiéndose de los falsos apóstoles. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño que si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bien, Pablo está definiendo a los falsos apóstoles. Miren, hermano, este es un escenario, en este escenario tenemos al apóstol Pablo, tenemos a los creyentes corintios y tenemos a los falsos apóstoles. Pablo es un creyente, los corintios son creyentes y tenemos los falsos maestros que son incrédulos, son incrédulos. Los falsos maestros tenían credenciales muy impresionantes. Probablemente ellos habían ido a estudiar a las escuelas eruditas, se capacitaron muy bien y eran muy elocuentes, eran muy impresionantes. ¿Dónde está ubicado Corinto? Bueno, en Grecia. ¿Dónde están todos los filósofos del pasado? Aristóteles, Platón, Sócrates, Anaxímenes, de Mileto, Demócrito, etcétera. Recordemos que los griegos estaban impresionados con la sabiduría humana. Entonces los falsos maestros estaban afectando a los corintios, estaban criticando a Pablo para que lo siguieran a ellos. Y Pablo tuvo que defender su ministerio, no por razones personales, sino porque él sabía que socavando su ministerio también socavarían el mensaje del evangelio. ¿Me entiendes? Ahora, vámonos aquí al 11, 21, 29. Hermana Sonia, vamos a terminar esto. Sí, hermano. Para Léalo, vergüenza, léalo. para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, habló con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Soy israelitas, yo también. Soy descendiente de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Bien, fíjense que el Espíritu Santo le dio a Pablo mucha sabiduría en estos pasajes. Los falsos maestros estaban diciendo, escúchennos a nosotros, miren nuestras credenciales. Yo fui a una escuela de apóstol, miren cómo hablo. ¿Cuáles eran las credenciales de Pablo? Dijo, estas son mis credenciales. He sufrido por Cristo. Entonces, ¿quién es el apóstol verdadero, hermano? El mundo exalta la sabiduría, pero ¿qué es lo que Dios dice? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, dice 2 Timoteo 3:12. Bien, entonces, ¿cuál era? Pablo era un apóstol, sí era un apóstol. ¿Cuáles eran sus credenciales? Había sufrido por Cristo y tenía señales, prodigios y milagros. Estas tres palabras las vemos en Hechos 2:22 acerca del ministerio de Jesucristo. Pablo estaba cuestionando si los corintios eran salvos. No, hermano. Miren, miren, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Muy bien. 12:19. ¿Qué vemos aquí? ¿Pensáis aún que nos disculpa con nosotros delante de Dios en Cristo? Hablamos y todo, muy amados por vuestra edificación. Y ustedes ven ahí, ven la palabra en Cristo y ven la palabra muy amados. Entonces,
¿Qué está diciendo Pablo en estos capítulos? Hermano. Bueno, entremos al 13. Y ya lo leyó el hermano Márquez. Hermanos, ¿qué está diciendo Pablo? Que no solamente tenía las credenciales correctas, sino que también cuando él fuere a Corinto iba a ejercer su autoridad de apóstol y iba a abordar los problemas que habían en esa iglesia. Ustedes me están examinando a mí, pero lo que ustedes necesitan hacer es, en lugar de examinarme, es examinarse ustedes mismos. ¿Están en la fe? Los corintios respondieron, amén. Pero ustedes están en la fe porque yo les prediqué el mensaje. Si yo soy falso, entonces también los que son, lo son porque son la persona que los trajo a la fe. ¿Me entiendes? Entonces, este versículo no está diciendo que deben examinarse para ver si son salvos, sino que se examinen a sí mismos ya que son salvos. Vean cómo fueron salvos. No fue por el ministerio de Pablo, porque tenían que examinar a Pablo. ¿Me entiende? Hermanos, su padre en la fe era Pablo. Ellos habían nacido de nuevo por la predicación de Pablo. Léame, por favor, 1 Corintios 4:15, hermano Walter. Entonces, ¿cuál es el argumento de 2 Corintios 15:5? 1 Corintios 4:15 4:15. dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Gracias. Entonces, ¿cuál es el argumento de 2 Corintios 13:5? Si ustedes quieren saber si soy un apóstol legítimo, deben examinar mi sufrimiento, mis milagros, deben examinarse a sí mismos. Ustedes llegan a ser salvos por mi ministerio. Entonces, dejen de escuchar a los falsos maestros y escúchenme a mí y el mensaje que yo les estoy predicando. Hermanos, para comprobar que Pablo no estaba cuestionando la salvación, veamos 2 Corintios 13:11. Por favor, hermano Walter. 13:11. Sí, 13:11 de 2 Corintios dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. muy bien. Dice hermanos ahí, hermanos. Sí. ¿Está cuestionando su salvación? No. Está afirmando su salvación. ¿Ya? Entonces, hermano, 2 Corintios 13:5 es un pasaje que la gente saca del contexto, no están examinando el contenido y no están comparando escritura con escritura y por eso su conclusión es errada. Por eso su conclusión está dirigida por su teología, no por una exégesis sana. Entonces, ¿está cuestionando la salvación de ellos? No. Está diciendo que se examinen a sí mismos para ver si están en la fe, sabiendo que ellos van a decir sí. ¿Y cómo fue que ellos llegaron a tener fe? A través del ministerio de Pablo, lo cual significa que él es un apóstol legítimo. ¿Cuáles son sus pruebas? Número uno, sus sufrimientos, sus señales y los mismos corintios y su salvación. Por tanto, no debían escuchar a los falsos maestros, debían continuar escuchando a Pablo. Y cuando él llega a Corinto, iba a tratar este asunto directamente con ellos. Hermanos, si tomamos un texto de la Biblia y lo sacamos de su contexto, entonces estaremos sobre cuatro patas como los cerdos. Muy bien. Vamos a continuar la próxima clase.